Voy a hablar, como el título dice, ¿no? Algunas experiencias desarrolladas en España, y a lo mejor el desarrollo que les voy a contar pues es un poco farragoso, puesto que el modelo español he de reconocer que es un poco farragoso en lo que tiene que ver con la educación y las religiones. Yo voy a hablar en un plural, aunque no voy a dejar de exponer pues los modelos de educación, bueno, religión católica que se desarrollan en España, y los otros modelos, ya lo verán, de educación religiosa evangélica, educación religiosa judía, educación religiosa islámica, y luego las alternativas, digamos que no confesionales, que ha habido a lo largo del tiempo. En el caso español, recordándoles que ahora mismo no hay esas alternativas, es decir, no existe en la escuela española a lo que yo me he dedicado en mayor medida, que es justamente a ese contexto educativo de las alternativas no confesionales a las disciplinas, digamos que confesionales que hay en la escuela, la educación religiosa escolar, que ahora mismo en el caso español solamente es confesional, aunque durante un cierto tiempo hubo también opciones no confesionales. Entonces, bueno, pues ese sería el contexto de mi planteamiento. Bueno, mi planteamiento en realidad, al centrarnos tanto en el caso español, pues va a ser una exposición muy, muy personal. Voy a hablarles de lo que yo he hecho y voy a hablarles de lo que hemos hecho en el contexto del grupo de investigación en el que estoy inserto, que se llama Historel, Historia de las Religiones, cuando hemos trabajado en temas generales, y específicamente cuando hemos trabajado en temas canarios, puesto que la Universidad de La Laguna está en la isla de Tenerife, en las Islas Canarias, pues lo llamamos Relicán, que se centraba en el estudio de la diversidad religiosa en Canarias. Pues como les digo, es casi una biografía lo que les voy a ir contando, y casi pues vamos a jugar con fechas, y voy a entrelazar la biografía con los cambios y, en cierto modo, la historia de mi país, para, desde luego, centrarnos evidentemente en los temas que nos interesan, que son religiones y educación. Entonces vamos a sobrevolar este mundo desde una cronología. Quizás me sale más aquí mi alma de historiador que mi alma de antropólogo, y entonces me agarro a las fechas, me agarro a la cronología. Verán que vamos a trabajar tres momentos en el caso español, centrándonos indudablemente a partir de la Constitución, es decir, a partir del gran cambio, que es cuando se puede hablar de religiones. En el caso español se puede hablar de una pluralidad, y una pluralidad vista incluso desde el ámbito de la educación. Vamos a ver tres fases, y empezaremos con la primera, esta que les sitúo aquí como A, 1978-1991, y le he puesto un subtítulo que es de la tolerancia a la cooperación, porque son elementos clave. Hay un momento que aquí se lo incluyo. Evidentemente empiezo con 1978. También por una biografía, y es que empecé mis estudios, es decir, en 1978 fue cuando yo entré en la universidad. Y yo entré en la universidad justamente unos meses antes de que se votase la Constitución española, que se votó en diciembre de 1978. Y ahí, de un modo clarísimo, se optó en España por un modelo que podríamos denominar de pluralismo. Y además es un pluralismo que les parecerá probablemente, por una parte, interesante, pero por otra parte extraño. Que sea 1978 cuando en España haya pluralismo político. Y en el añadido nuestro, que nos interesa aquí también, el religioso. Antes no había pluralismo político. Es decir, antes de 1978 no había más que un partido como tal, que era el llamado, bueno, la Falange,
que era partido único. Es decir, estábamos en un contexto que para un historiador hubiera sido mucho más común o detrás del telón de acero, o si no, en la época de los años 40, los partidos únicos que había en Alemania, Italia, etcétera, etcétera. Entonces, no había pluralismo político y podemos decir que tampoco había pluralismo religioso. De hecho, el propio modelo político-religioso, en ese modelo que imbricaba política y religión, que era muy característico de lo que se ha llamado nacionalcatolicismo, ese modelo no quería la pluralidad religiosa, no quería el pluralismo religioso. El pluralismo religioso empieza en España obligado por el Concilio Vaticano II, porque las leyes españolas, las leyes de la época franquista, situaban a la Iglesia Católica y como un elemento fundamental en la construcción legislativa. Entonces, como cambió, algo que conocen ustedes muy bien, como el Concilio Vaticano II cambió los puntos de vista, le hizo imposible al gobierno español mantener sus puntos de vista en este aspecto. ¿Qué había antes? Pues por eso les digo de la tolerancia a la cooperación. ¿Qué había antes? Intolerancia. El modelo político religioso español se basaba en la intolerancia. Y lo vieron muy claramente, los grupos evangélicos españoles lo vieron muy claramente. Ellos existían, pero no estaban sometidos a un modelo de intolerancia. De hecho, como luego hablaremos de la Federación Evangélica, porque es fundamental a la hora de entender la educación religiosa evangélica, como se ha desarrollado en el caso español, antes de la Federación Evangélica, los evangélicos estaban organizados en lo que se llamaba la Comisión de Defensa Evangélica, es decir, que estaban intentando defenderse de la intolerancia del Estado. Y esa intolerancia del Estado cambia de un modo... no podemos decir que radical, pero de un modo destacado tras el Concilio Vaticano II, tras la declaración, por supuesto, la de ecumenismo, por supuesto la de diálogo interreligioso y, por supuesto, también la de... libertad religiosa, es decir, que cuando en el Concilio Vaticano II se plantean libertad religiosa, ecumenismo y diálogo interreligioso como tres elementos fundamentales, tiene que cambiar la legislación española. Y es lo que tienen ustedes aquí. La ley del año 1967, es decir, 10 años antes de la Constitución, que regula el ejercicio del derecho civil a la libertad en materia religiosa. Esta es una consecuencia del Concilio Vaticano II, no un deseo del poder político establecido. Es decir, que en el poder político establecido hasta el año 78 no se pensaba de un modo pluralístico. Hasta el año 1978 la política tenía un partido único y la religión tenía una opción única, que es la que estaba planteada en el Fuero de los Españoles, en fin, en las leyes marco que tenía el modelo franquista, y que a regañadientes tuvo que aceptar la libertad religiosa. ¿Qué ocurre en el año 1978? Por eso partamos de ahí, porque en realidad 1967-1978 no funcionó bien esa relación entre una nueva aspiración por parte del catolicismo y las dificultades que el propio sistema planteaba. Y, por supuesto, no había libertad de enseñanza. Había educación religiosa. La educación religiosa era solamente lo que se llamaba religión, y se entendía religión pars pro toto, o sea, religión era religión católica, y una dispensa a la clase de religión católica era extremadamente difícil de conseguir, no por razones que podríamos llamar relativas a los profesores de religión, cuanto razones relativas a que el propio modelo franquista utilizaba la religión católica como un instrumento de
de control, que era un control sobre los ciudadanos y un control sobre la propia Iglesia, ténganlo en cuenta también. Control sobre la propia Iglesia, puesto que las autoridades, mejor dicho, el jefe del Estado hacía una terna de obispos, es decir, que los obispos, el Papa no escogía de una terna de obispos que le daba el jefe del Estado. Por tanto, ya se pueden figurar que había un control, que ese control era un control general. Y eso es justamente lo que se rompe. Bueno, se rompió en el año 75, puesto que el ya rey de España renunció a la presentación de obispos. Eso fue en el año 75, pero en el año 78 se abre el pluralismo religioso, por supuesto, claro, ya también el pluralismo político. Y el pluralismo religioso se plantea muy claramente en el artículo 16 de la Constitución, que aquí lo tienen. ¿En qué se basa? En tres conceptos fundamentales, dos que son habituales y uno que no es tan habitual en otras constituciones, por ejemplo, en la primera enmienda a la Constitución americana y en tantas otras no aparece, que es la cooperación. Hay tres elementos: el no establecimiento, el libre ejercicio y la cooperación. No establecimiento, es decir, que no se establece una religión, artículo 16.3 lo tienen ahí, ninguna confesión tendrá carácter estatal. Se garantiza la libertad ideológica, que la única cortapisa es el orden público protegido por la ley. Y lo tercero, que es interesante, es el 16.3, segunda parte. Los poderes públicos tendrán en cuenta las creencias religiosas de la sociedad española y mantendrán las consiguientes relaciones de cooperación con la Iglesia Católica y las demás confesiones. Y el artículo 27 dice que los poderes públicos garantizan el derecho que asiste a los padres para que sus hijos reciban la formación religiosa y moral que esté de acuerdo con sus propias convicciones. Es decir, que se plantea un nuevo marco, que es el marco de la cooperación. Y en ese marco de la cooperación podemos entender que uno de los elementos de cooperación sea apoyado, claro, también en el 27, en el artículo 27.3 que hemos visto, el de la educación, el de la escuela y el de la educación en general. ¿Qué había hasta este momento? Educación, lo que les decía antes, religión, entendida como religión católica. ¿Qué es lo que tendrá que ponerse en marcha a partir de este momento? Pues evidentemente un nuevo marco en relación con la Iglesia Católica, pero también esa apertura que se ve aquí en el 16.3, segunda parte. Relaciones de cooperación con la Iglesia Católica y las demás confesiones. O sea, la entrada de las demás confesiones en el nivel de cooperación. Entonces, todo esto es lo que vamos a ir viendo cómo va construyéndose, ¿no? 1979, los acuerdos de cooperación con la Santa Sede. Es decir, que la cooperación se pone rapidísimamente en marcha en el caso católico. Y nos interesa muy particularmente, hay cuatro acuerdos de cooperación, pero nos interesa el acuerdo con la Santa Sede sobre enseñanza y asuntos culturales, del 31 del 1 del 79, que se publicó casi 12 meses después, en el Boletín Oficial del Estado a finales del 79. Y entonces, ¿qué es lo que nos plantea? Pues hay que verlo en su contexto. Hasta este momento en la escuela había religión que era religión católica. Y entonces lo que se hace es poner un nuevo marco, que es el marco constitucional español, un nuevo marco en el que la religión católica se pacta, puesto que es un pacto con el Vaticano, se pacta sus características. Y sus características se van a convertir en el espejo en el que se van a mirar todas las demás religiones, que ya hemos visto que la Constitución da la opción de la cooperación con otras. Y ahora veremos cómo se va haciendo la cooperación. Pero, ¿cuáles son las características? Bueno, el acuerdo, como pueden ver, abajo si pinchan pueden encontrar los datos. En este caso pueden ver el acuerdo en la web del Vaticano. Pueden ver el acuerdo también en el Boletín Oficial del Estado. Todo esto se lo digo porque la página web arriba pueden ver la dirección. La tienen ustedes abierta, es decir, que pueden utilizarla. La he preparado justamente para ustedes, ¿no? Entonces, ¿qué características tiene la religión a partir de este momento? La católica. Pues la enseñanza de la religión católica estará en todos los centros educativos, condiciones equiparables a las demás disciplinas fundamentales, es impartida por las personas que
para cada año escolar sean designadas por la autoridad académica entre aquellas que el ordinario diocesano proponga para ejercer esta enseñanza, es decir, que hay unas listas que se dan desde los distintos obispados en que se plantean los profesores, y luego las enseñanzas y su pedagogía en las escuelas universitarias de formación del profesorado son equiparables a lo anterior. Es decir, que no solo la religión está en la escuela, sino también en la universidad, en lo que en este momento se llamaban escuelas universitarias de formación del profesorado, donde se formaban los maestros, pero que ahora son los centros superiores de pedagogía, en fin, se llaman facultades de educación, se llaman de distintas maneras. ¿Y quiénes hacen los libros de texto y quiénes señalan los contenidos? La jerarquía eclesiástica es quien, en España es la Conferencia Episcopal o quien delegue, quien corresponde señalar los contenidos de la enseñanza y proponer los libros de textos y materiales didácticos. Entonces, esto es lo que nos encontramos en el caso católico. ¿Qué es lo que tenemos? Pues aquí lo que les pongo, pues un nuevo marco de la religión, de la enseñanza de la religión católica en el sistema educativo español, con un desarrollo de currículos que dependerá de las leyes educativas. Es decir, se han desarrollado unos cuantos, aquí les he puesto el último, por si les interesa analizarlo desde el punto de vista de las características metodológicas y de docencia que tienen estos currículos. Entonces, si pinchan ustedes aquí, pues ven el currículo de religión católica, el actual. ¿El actual hasta cuándo? Porque se ampara en la ley de educación actual, pero ya ha dicho el gobierno que la va a cambiar y está en vías de cambiarse. Es decir, que probablemente de aquí a 1 año o 2 años tengamos una adaptación de los currículos a la nueva ley. Y esto es una característica del caso español que no sé si ustedes lo tendrán de la misma manera, pero es cambiar un gobierno y querer cambiar la ley de educación. Y a veces no les da ni tiempo, porque cambia el gobierno cuando estaban ya a punto de cambiar la ley de educación, luego lo veremos, y entonces los siguientes anulan la anterior cuando estaba a punto de ponerse en marcha, etc. Bueno, han visto que hemos paseado por 2 años por el momento, 78 y 79. El año 80 es un año también importante en el caso español porque es la Ley Orgánica de Libertad Religiosa, que todavía está vigente, aunque ya se está poniendo un poco mayor esta ley, pero está vigente. Bueno, tengan en cuenta que el año 80 España era totalmente diferente a lo que es ahora, también desde el punto de vista religioso, porque el gran cambio, el gran desarrollo de la diversidad religiosa se ha producido con los fenómenos migratorios de todo tipo, es decir, que es lo que ha hecho que crezca enormemente el Islam, crezca enormemente las opciones evangélicas y las opciones ortodoxas. Tengan en cuenta que durante mucho tiempo la población rumana ha sido la segunda y en algún momento fue la primera por encima de la marroquí en migrantes en España. Y una parte de ellos, importante, estamos hablando de cientos de miles de personas, eran ortodoxos seguidores de la Iglesia de Rumanía. Entonces, claro, 1980 respecto a lo que tenemos ahora es un mundo diferente. Era un mundo diferente, era un mundo de una España muy encerrada todavía en ella misma, con muy poca inmigración y con muy poca diversidad religiosa. De hecho, había 2 grupos musulmanes en España en ese momento, 2 o 3 grupos musulmanes, y ahora pues hay, que sepamos, 1.600 mezquitas u oratorios y probablemente 2 millones de musulmanes. Es decir, que era otro contexto y probablemente la ley necesite darle una pequeña vuelta, ¿no? La ley dice algo, la Ley Orgánica de Libertad Religiosa, que habla de la enseñanza en 2 momentos, como pueden ver ustedes, en el 2.1c y en el 2.3. Formación religiosa en los centros docentes públicos y el derecho a impartir enseñanza. Por tanto, está amparado también claramente en la Ley de Libertad Religiosa. ¿Y eso qué es lo que hace? Pues que rápidamente se pusiese en marcha los asuntos relativos a enseñanza religiosa, que ya sabemos que antes de la propia Ley de Libertad Religiosa, antes del 80, ya estaba
pactada la educación católica, la educación religiosa católica. Pero en 1981 encontramos que se desarrolla la enseñanza religiosa judía. Muy pronto, como pueden ver, 78-81, en 3 años, ya se ponen en marcha se incorporan los programas de enseñanza religiosa judía en la escuela. En 1983, los programas de educación, enseñanza religiosa adventista. Curiosamente, son los adventistas. No es evangélica. Luego ya veremos que a partir de 1992 sí que tenemos la educación religiosa evangélica. Pero en este momento son los adventistas los que pactan. Es decir, el Estado español en este momento está empezando a pactar con diversos grupos. No está pactando con los evangélicos al completo, ni con... en fin, se parece más al modelo que se ha seguido en Italia que al modelo que se planteó en 1992, como ahora veremos, en que el Estado exige un solo interlocutor por confesión, que es como se llama, es decir, por religión. En cambio aquí ya tenemos por una parte los adventistas, y por otra parte, en 1984, los mormones, la enseñanza religiosa de la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días. Que esta educación luego desaparecerá, porque así como los adventistas, y les parecerá en Colombia algo extraño, sobre todo si tienen en la cabeza las clasificaciones de religiones y decimos, ¿los adventistas son evangélicos o son cristianos independientes? Pues generalmente se tienen por cristianos independientes, son sabáticos, tienen toda una serie de características propias. En cambio, en España los adventistas entraron en la Federación Evangélica, es decir, que están tenidos por el Estado, aparecen en los mismos, digamos, en la misma clasificación que los evangélicos. En cambio, evidentemente, los mormones no entraron en la Federación Evangélica y, por tanto, su enseñanza religiosa terminó desapareciendo cuando veremos que se va estabilizando el modelo de cooperación, porque en este momento es solamente en la enseñanza cuando se está ahondando un poco en la cooperación. Bueno, aquí tienen las órdenes del 84 y del 85 en que se incorporan los programas de enseñanza de la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días. 1984 es un momento también importante. Se reconoce una figura que es clave, notorio arraigo, una figura jurídica que es clave en el caso español para que el Estado pueda poner en marcha acuerdos de cooperación. Entonces, se reconoce el notorio arraigo a judíos y a cristianos evangélicos en 1984. Y en 1989 se reconoce el notorio arraigo a los musulmanes. Y en este momento ya se están fraguando los acuerdos con musulmanes, con judíos y con evangélicos. ¿Qué se está potenciando? Pues la visibilidad jurídica de estas confesiones, de estas minorías religiosas en España. Y también se va a evidenciar la necesidad de apostar por la visibilidad educativa, que ahora mismo la tienen solo judíos y algunas partes de este mundo que ahora veremos que se consolida en el 1992 con los acuerdos de cooperación. Solamente, ya hemos visto, adventistas y los mormones que van por otro camino. ¿Qué nos encontramos aquí? Pues una necesidad que será clave y que marcará la conexión necesaria entre la universidad y la enseñanza en la escuela, que es formar educadores dotados de conocimientos suficientes, yo les diría que más que suficientes, sofisticados, sobre la diversidad religiosa que se consigue teniendo una formación universitaria adecuada. Y esa formación universitaria adecuada tiene que reflejar materias desde la pluralidad de los contenidos, es decir, pluralidad de religiones, y desde la pluralidad de los métodos. Y ese es un gran reto. Y en este reto me he encontrado yo metido ya en 1991. Aunque fue un primer intento fallido, presentamos al Ministerio de Educación
un programa de enseñanza de religiones en el nivel universitario. Aquí ven algunos de los autores: Juan Luis Pintos, que es sociólogo de la Universidad de Santiago de Compostela, en la que yo estaba en ese momento; José Carlos Bermejo, que era un historiador en la Universidad de Santiago de Compostela, y yo, que ya en ese momento había pasado a mi actual universidad, que es la Laguna. ¿Y qué ocurrió finalmente? Pues que en 1991 quizá no había una madurez adecuada para este asunto que presentamos al Ministerio, pero finalmente empezaron los grandes cambios en 1993-1994, es decir, un poco después. Y fueron unos cambios un poco curiosos, ¿no? El procedimiento fue curioso, pero muy lógico. Es decir, cuando nosotros presentamos en 1991 nuestro proyecto, quien tomaba las decisiones era el Ministerio de Educación, y tomaba las decisiones para toda España. Y en 1993-1994 se había desarrollado ya de modo suficiente la Ley de Autonomía Universitaria, y fueron las universidades las que tomaron las riendas de incluir enseñanzas de religiones desde estos puntos de vista que a nosotros nos interesaban, en cada una de ellas. Y por tanto, si había gente en ciertas universidades que tenía un interés por desarrollar las materias, se desarrollaron esas materias. Y en otras universidades no, así como antes, si hubiera sido el Ministerio desde arriba hubiera obligado a todas las universidades a incluir esas materias. Finalmente, ¿qué es lo que ocurrió? Pues que 1993-1994 es un florecimiento de las enseñanzas universitarias en España, que hasta ese momento solamente había muy pocos lugares en los cuales se pudiera estudiar religiones y estudiar esto que llamábamos nosotros historia de las religiones. Muy pocos lugares. De hecho, en historia solamente había una universidad, que era la Complutense de Madrid, en la cual había esas enseñanzas generales de historia de las religiones. Entonces, bueno, pues es un intento fallido, pero ya se dan cuenta que no falló del todo, puesto que desde la base se pusieron los medios para que la enseñanza de las religiones tuviese un lugar en la Universidad Española. Pero, claro, era un lugar que dependía mucho de los intereses de profesores. Entonces, lo que les decía antes, si había un sociólogo muy interesado en las religiones, había sociología de las religiones. Si había historiadores interesados en las religiones, había historia de las religiones. Y si había antropólogos interesados, pues había antropología de las religiones en esa universidad. Pero si no, pues no ocurría así, ¿no? Tienen aquí una serie de bibliografía por si les interesa, para desarrollar algunas de las ideas. Y pasamos al segundo momento. 1992-2001. Se regula la cooperación más allá del catolicismo. Y todo eso tiene unas tremendas implicaciones en la escuela, y también unas implicaciones en el surgimiento de enseñanzas alternativas a la religión confesional, en plural, en la escuela, ¿no? 1992, acuerdos de cooperación. Los acuerdos de cooperación se desarrollan con tres confesiones: evangélicos, judíos y musulmanes, que antes les cité. Y en los acuerdos de cooperación de 1992 ya se refleja las asignaturas que van a haber en las escuelas. Educación religiosa evangélica, con las características que, si quieren, se las resumo en que lo mismo que había para la Iglesia Católica, lo tendrán para la educación religiosa evangélica, con la salvedad de que no aparecerá en todos los centros educativos, como sí que ocurre en el caso de la religión católica, sino en los que haya un número suficiente de alumnos que la pidan. Pero las características son las mismas. Los profesores los designa la Federación de Entidades Religiosas Evangélicas de España, que es la que hizo los acuerdos con el Estado. Los libros de texto
FEREDE, la Federación Evangélica, es quien las pone, los pone. Los profesores, lo mismo, contenidos, etcétera, igual. Educación religiosa judía, de la misma manera. Es la Federación de Comunidades Israelitas, que se llamaba así en ese momento, ahora es Federación de Comunidades Judías de España, quien decide los profesores, los contenidos, etcétera. Los libros, etcétera. Y educación religiosa islámica, de la misma manera. Es la Comisión Islámica de España la que decide en este asunto. Y hay que... antes les hablaba de las características de lo español, ¿no? Lo español es un poco caótico, he de reconocerlo, tanto como ahora verán en las leyes y cómo se cambian y se transforman, etcétera, como en las iniciativas que encontramos. Es curiosísimo, les lo pongo aquí como el pulso del momento multirreligioso en España, nos lo evidencian proyectos educativos, desde mi punto de vista, excepcionales, pero que han sido sometidos a críticas muy duras. ¿Qué proyectos son? Pues los libros de educación religiosa islámica. Aquí tienen ustedes uno de ellos, Descubrir el Islam. Este es lo que se les enseñaba a los niños de primero de primaria, los alumnos musulmanes que cogían educación religiosa islámica. ¿Quién hizo este libro? Es, desde mi punto de vista, espectacular de lo que les decía antes, y espectacular de este mundo en el que estuvimos en ciertos momentos, ¿no? Y que antes hablaron de Raimundo Panikkar, pues en cierto modo es esa forma de dialogar que en algún momento hubo. 2006, el Manual de Religión Islámica para alumnos de primero de primaria. ¿Quién lo hace? La Comisión Islámica de España. Bueno, específicamente una de las dos comunidades que hay en la Comisión Islámica de España, que es la Unión de Comunidades Islámicas de España, UCIDE. Entonces, lo hacen la gente de UCIDE, que son imanes de españoles o viviendo en España. Entonces, producen unos materiales, pero eso, desde el punto de vista pedagógico, pues tenía no pocos problemas. Entonces, ¿qué es lo que hacen? Pues la editorial que los publica es SM, de la Fundación Santa María, de la Orden Marianista. Los marianistas que tenían, en fin, y la gente que trabajaba en SM, tenían gabinetes pedagógicos excepcionales. Entonces cogen todos esos materiales y los transforman desde el punto de vista de la correcta pedagogía para plantear un libro adecuado a los alumnos de primero de primaria, de segundo, libros distintos para cada una de esas fases. ¿Y quién lo publica? La Fundación Pública Pluralismo y Convivencia, que es una fundación, que luego hablaremos un poco de ella, quizás, si tenemos tiempo, una fundación que creó el Ministerio de Justicia, ahora está en el Ministerio de Presidencia, para todo lo que tiene que ver con la diversidad religiosa, entonces, que son los tres que ven aquí: SM, la Comisión Islámica de España y la Fundación Pluralismo y Convivencia. Pues esto es espectacular lo que ocurrió, que hubiese este tipo de relación, que finalmente se vino abajo pues porque fue muy criticado el proyecto desde muchos puntos de vista, pero muy particularmente por quienes en ese momento llevaban la conferencia episcopal, y finalmente pues dejó de publicarse en SM en 2009, fueron 3 años, en 2009 empezó a publicarse en otra editorial, que es una editorial pues que se ha dedicado mucho también a la enseñanza, a los libros de enseñanza, que es ACAL. Bueno, estábamos en 1992 y los acuerdos, y hemos hecho una avanzadilla de lo que ha ocurrido posteriormente a los acuerdos y cómo se han ido poniendo en marcha las educación religiosa judía, educación religiosa evangélica, educación religiosa islámica, con no pocos problemas, que si tuviéramos tiempo contábamos algunos de ellos, pero bueno, no pocos problemas, ¿no? Pero, ¿qué ocurre en 1995? Pues que se plantea
como alternativa a la religión confesional, y ya se dan cuenta que religión confesional son 4 opciones en este momento, la católica, la evangélica, la judía y la musulmana, pues se plantea una quinta opción, que es la que, desde mi punto de vista, y nuestro equipo es donde hemos trabajado más. A esta se le llamó sociedad, cultura y religión. Y era una alternativa de carácter no confesional, es decir, enseñanza no confesional, es decir, enseñanza en la línea de lo que podríamos llamar el estudio de las religiones, las ciencias de las religiones o la historia de las religiones, a los programas de enseñanza confesional. Entonces, bueno, pues vean un poco cómo era lo que se enseñaba. Se planteó solo para 3 cursos, desde los 13 años hasta los 16 años, esos 3 cursos, que son los 2 últimos de secundaria y el primero de bachillerato. Y se hacía una revisión que, bueno, pues finalmente falló. ¿Por qué falló? Desgraciadamente, les cuento qué es lo que ha ocurrido, qué es lo que ocurrió. Falló porque nadie la planificó. Fue una reacción, y esto es desgraciadamente muy español, se reacciona de repente a tal cosa o cual otra. Aquí es que se reaccionó a toda una serie de sentencias de los tribunales que decían que los alumnos que seguían las enseñanzas confesionales, como en las horas en que estaban en enseñanzas confesionales, sus compañeros que no seguían enseñanzas confesionales les daban apoyo de estudio, pues finalmente tenían mejor formación los del apoyo de estudio y, por tanto, por razones religiosas, tenían una menor formación quienes seguían las enseñanzas de carácter confesional. Y entonces dijeron, bueno, pues la alternativa de quienes no siguen enseñanza confesional, pues debería de ser algo en la línea de lo que se enseña en la confesional, es decir, temas de religiones, ¿no? Y entonces, bueno, pues esa fue la reacción. Nadie había formado a nadie en este momento. En 1995, algunas universidades teníamos asignaturas de historia de las religiones. En la mía específicamente, en este momento, teníamos un itinerario completo en historia de historia de las religiones, es decir, con una formación bastante profunda. Pero en otras universidades, en la gran mayoría, no había nadie que le interesase estos temas y no se les formaba. Es decir, que nadie la planificó. Un problema que tenía también esta asignatura es que era excluyente. Era hablar de lo que se había acordado en 1992. Se hablaba de judaísmo, de cristianismo, de islam, nada más. O sea, los tres que tenían acuerdos de cooperación. El católico, cristianismo evangélico, islam y judaísmo, y solo es un programa entero, como pueden ustedes ver, dedicado exclusivamente a los asuntos relacionados con las 3 religiones del libro, podríamos decir, o las 3 abrahámicas, ¿no? Entonces, claro, era excluyente, invisibilizaba la diversidad religiosa que ya empezaba a caracterizar el presente español, es decir, todo lo que no entraba en ese mundo, que además era un mundo muy, muy pensado desde la historia. Tenía mucho que ver con reflexionar sobre la España de las 3 religiones, la España de las 3 culturas. Ese era un poco el asunto. Y desde luego un gran problema, que les he citado antes, no se formó a los docentes. Era bueno, para que ustedes, la mayoría de ustedes son educadores, ¿qué les parece una asignatura que era obligatoria pero no evaluable? Es decir, las confesionales eran evaluables y las notas servían para el expediente, pero esta era no evaluable, pero era obligatoria. Es decir, tenías que ir obligatoriamente a clase si no ibas a las confesionales, pero no te evaluaban. Entonces nadie se molestó en formar profesores, no se invirtió en dotar a las universidades de programas docentes coherentes en estas materias, porque al no evaluar nadie planteaba ningún problema a estos profesores que estaban dando estas asignaturas. En muchos casos la daba el profesor que menos carga tenía, y yo sé de muchos casos en que era el profesor de educación física el que se encargaba de la asignatura alternativa a la religión confesional. Ya se pueden figurar lo que enseñaba
este elenco de no especialistas. Bueno, pues eso es lo que llevó a que fuese un fracaso esta alternativa. Bueno, pasamos al siguiente momento, 2003 hasta hoy en día. Y en 2003 hasta hoy en día es el juego entre el notorio arraigo y los futuros acuerdos. Porque ahora mismo, en 2003, ¿qué teníamos? Pues por acuerdos de cooperación con la Iglesia Católica del 79, con judíos, musulmanes y evangélicos del 92, pero quedaban fuera una serie de gente. Entre otros, unos que habían tenido educación religiosa, como han visto, que son los mormones. Entonces, en 2003 se abre un poco este panorama. En 2003 el gobierno reconoce el notorio arraigo a los mormones, a la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días. En 2006 a los Testigos de Jehová. En 2007 al budismo y en 2010 a la Iglesia Ortodoxa. Pero no se han firmado acuerdos, ni se ha planteado todavía la negociación. Cuando recordarán que con los musulmanes se reconoció el notorio arraigo en 1989 y 3 años después ya estaban firmados los acuerdos. En cambio, con los mormones, en 2003 se ha reconocido el notorio arraigo y estamos en 2020 y no se han formalizado acuerdos de ningún tipo. Entonces, ¿qué ocurre? Pues que algunos de ellos quieren acuerdos, porque los acuerdos en España es el único contexto en el cual puede haber educación religiosa en la escuela. Los únicos que tienen educación religiosa en la escuela confesional son las confesiones que tienen acuerdo. Entonces, claro, los mormones quieren recuperar su enseñanza religiosa que ya tuvieron en los años 80. Los budistas, que yo he trabajado bastante con ellos, pues evidentemente estarían muy interesados en ofrecer enseñanza religiosa en la escuela. Y los ortodoxos, particularmente los rumanos, que tienen mucha población infantil en edad escolar, estarían interesados. No así los Testigos de Jehová, que no tienen un interés especial en este asunto. Bien, pues este contexto del 2003 en que, como les decía, se abre la mano del notorio arraigo, pero no se ha formalizado en el campo de la escuela y muy probablemente, este año quizá no, pero el año que viene sí que nos encontremos este tipo de contextos de acuerdos, probablemente, quizá. Bueno, ¿qué ocurre en el 2003? Pues ante el fracaso de la asignatura que les dije en 1995, Sociedad, Cultura y Religión, pues un nuevo gobierno, que en este caso fue del Partido Popular, en 2003, plantean Sociedad, Cultura y Religión y la llaman Sociedad, Cultura y Religión no confesional. Es el segundo intento de producir este tipo de asignatura. Esta era extremadamente ambiciosa, es la alternativa más ambiciosa porque empezaba en primero de primaria y terminaba en bachillerato. Es decir, que estaba durante todo el ciclo de formación, pues era un gran reto pedagógico. Y además se organizaba con 2 líneas. Se llamaba el gran bloque, se llamaba Sociedad, Cultura y Religión y tenía dos líneas, confesional y no confesional. La no confesional es la que vamos a ver ahora, pero la confesional ya las conocen, porque la confesional eran las 4 opciones que en ese momento había. Los contenidos, desde mi punto de vista, bueno, aquí se los he puesto. Desde mi punto de vista, ¿cómo enseñas a un niño de primero de primaria religión no confesional? Pues será un reto extraordinario. Pues miren cómo lo resolvían. Pues en el primer ciclo de primaria les enseñaban algo de los lugares de culto, algo del calendario y las fiestas religiosas, algo de los ritos y los cultos, de las imágenes y algo al final de los libros sagrados de las religiones. Que como ven es Biblia, Evangelio, Corán y libros sagrados de las religiones orientales. Esto es lo que se le explicaba se planteaba que tenían que explicar los docentes. Y luego pues ven cómo es segundo ciclo de primaria, tercer ciclo de primaria y luego ya los ciclos de secundaria, historia de las religiones, componentes temáticos del fenómeno religioso, etcétera en bachillerato. ¿Por qué falló? Pues porque
no se cambiaron los parámetros reactivos anteriores. A pesar de ser un diseño muy ambicioso, pues seguía siendo una alternativa y seguía siendo excluyente en alguna medida. Si tuviéramos tiempo, les desarrollaba algunas ideas de la exclusión. Pero, por ejemplo, utilizan en primaria una clasificación que desde mi punto de vista es un poco extraña. Religiones antiguas, religiones orientales y religiones actuales. Es decir, como si las orientales no fueran actuales, como si el budismo o el hinduismo no fuera una religión actual. No es tampoco una religión de la antigüedad, una religión antigua, pero no es una religión actual. Es decir, un error de clasificación no podemos menos que entender como un sesgo religiocéntrico, desde luego, en cómo pensaron esta alternativa. Y luego, lo que ya se pueden figurar que es incomprensible es que no se apostó por la formación de docentes. Es decir, que tenía que venir el conocimiento a los profesores, les tenía que venir, a los maestros les tenía que venir por ciencia infusa. Al maestro de primero de primaria le tenía que venir el conocimiento de la diversidad religiosa por ciencia infusa porque no se lo habían enseñado. No se apostó por la formación de docentes. Tenía que impartirse en septiembre de 2004 y en marzo de 2004 no se había hecho ningún programa de formación. Y era una asignatura obligatoria y evaluable, es decir, que iban a poner una nota y por tanto iban a tener que enfrentarse a los padres de esos alumnos si la nota no era adecuada. Y por tanto, el profesor de gimnasia, de educación física que les decía antes, no podía ser el profesor que les diese la clase de sociedad, cultura, religión no confesional, porque evidentemente no tenía las capacidades didácticas y de conocimientos de contenidos como para enfrentarse a emitir una calificación y sobre todo defender esa calificación ante un claustro de profesores y no digamos ante los padres y demás, ¿no? Entonces, bueno, pero la razón clave para que esto no saliera adelante fue que, lo que ya saben, los atentados del 11M, del 11 de marzo de 2004, que llevaron a que el gobierno cambiase después de las elecciones que estaban en ese momento, unos días después, total que dio un vuelco y el nuevo gobierno socialista, esto era una propuesta del Partido Popular, el nuevo gobierno socialista lo primero que dijo es que la ley esta no se ponía en marcha. Estamos hablando de marzo a septiembre y un síntoma también que cambia el gobierno y cambia la ley. Es decir, un problema de base que no se piensa a medio o largo plazo. Son actuaciones reactivas, como les digo otra vez. ¿Qué es lo que ocurrió en este contexto? Pues que 2003-2004 para nuestro equipo de investigación fue un año frenético. Que en mi equipo de investigación, vamos, en el nuestro, pues hay varios profesores que son profesores de enseñanzas medias, etc. Se pusieron en marcha múltiples proyectos editoriales y nuestro equipo trabajó específicamente en uno de la editorial Santillana, que en marzo de 2004, o mejor dicho, en abril de 2004, cambió el gobierno, dijeron que se paralizaba todo y se quedó en lo que se llama arte final. Es decir, que ya estaba a punto de la impresión, estaba ya en el último momento de impresión. ¿Qué se hizo con todos esos materiales? Hicimos no sé cuántos libros, con libros para los alumnos, guías didácticas para los profesores, que evidentemente íbamos a intentar suplir desde los equipos que trabajamos con las diversas editoriales, íbamos a intentar suplir la falta de formación de los docentes por medio de guías para que por lo menos les sirvieran de camino, ¿no? Todo eso se paraliza, se pierde todo ese trabajo. Bueno, y finalmente lo que hicieron fue una adaptación resumida y sin los elementos de guía para profesores que se incluyó en estas publicaciones que tienen ustedes aquí, Religiones y Culturas, que publicó la editorial Santillana y que correspondía a lo que se llamó la Enciclopedia del Estudiante, el volumen 19 en el caso español, en 2005, que se vendía con el diario El País. Y luego en Buenos Aires, Santillana también lo publicó como volumen 17, de Religiones y Culturas, que nosotros habíamos hecho y dirigido, que se vendió también con no sé cuántos periódicos en distintas partes de América. Y luego hicieron una nueva edición en 2010
Y si les interesa, si tuviéramos tiempo, hacíamos pero lo tienen aquí, si pulsan aquí pueden acceder a una pequeña presentación sobre este recurso de la enciclopedia del estudiante, que fue, bueno, pues lo que quedó de todo aquel trabajo, pero que puede resultarles de cierto interés el verlo, ¿no? ¿Qué hicieron también? Pues todo este material lo convirtieron en un recurso online para la consulta de las escuelas y se vertió en un producto que se llamó Calipedia, que estuvo operativo de 2007 a 2013, que también fuimos nosotros los que lo estuvimos detrás del trabajo. Y entonces, bueno, pues si les interesa también pueden echarle un vistazo a este antiguo producto online, que ahora, en fin, tan útil podía resultar, pero bueno, ya les digo que lo cerraron en 2013. Y 2004 se creó la Fundación Pluralismo y Convivencia, que antes hemos hablado de ella. El 15 de octubre. El 11 de marzo fueron los atentados de Atocha, etc. Y el 15 de octubre se crea esta fundación para entender y relacionarse con la diversidad religiosa. Relacionarse el Ministerio de Justicia, que es en España quien tiene, digamos que tenía encargado hasta el cambio de gobierno en que ha pasado a presidencia, las relaciones con las diversas confesiones. 2004, pluralismo y convivencia. A partir de este momento, pluralismo y convivencia se convierte en un elemento clave, en el caso español, en un elemento clave de el conocimiento de la diversidad religiosa, conocimiento, trabajo sobre diversidad religiosa, etc. Pusieron en marcha años después un recurso que les aconsejo que echen un vistazo, que se llama el Observatorio del Pluralismo Religioso en España, que incluye además un mapa interactivo de todos los lugares de culto de las distintas minorías religiosas en España y que incluye muchísimos trabajos muy diversos. Nosotros hemos hecho bastantes trabajos para esta fundación, pero de otro tipo de análisis de la diversidad religiosa. Pues por ejemplo, estuvimos estudiando el budismo en España, también las minorías religiosas en Canarias. En fin, estuvimos en toda una serie de asuntos con pluralismo y convivencia, que les recuerdo que fueron los que pusieron en marcha el asunto de la enseñanza religiosa islámica, los libros de texto de la enseñanza religiosa islámica, y además de otros asuntos en esa línea, ¿no? 2006, otra vez nos metemos en asuntos de este tipo y en el cambio que se estaba produciendo en España en este momento con la adaptación al espacio europeo de educación superior, lo que se llamaba el mundo Bolonia, ¿no? Entonces, en el mundo Bolonia se cambiaron las licenciaturas de toda la vida, de 5 años, etcétera, por licenciaturas de 4 años y luego másteres, ¿no? Y entonces aquí nos pusimos en 2006 desde la SECR, la Sociedad Española de Ciencias de las Religiones, cuyo presidente era Raimon Panikkar, y por tanto tuvimos muchísima relación con él en todo este entramado y en todo este asunto, y estas cosas de presentación de lo que se llamaba el intento de hacer un libro blanco para el diseño de un máster de ciencias de las religiones. Él estuvo detrás de este asunto, además de filólogos, filósofos, educadores, historiadores de las religiones, sociólogos, juristas, etc. Hicimos un proyecto para este diseño. Finalmente no hubo un diseño general, pero toda una serie de universidades terminaron poniendo máster de ciencias de las religiones, con una base metodológica y de formación, evidentemente, para los profesores de la escuela, y yo estoy en uno de ellos, y tenemos muchos profesores que, aunque no tengan ahora mismo, no exista una alternativa, como ya les he dicho, de estudio de las religiones de carácter no confesional, pero tenemos muchos profesores que son profesores y profesoras de religión católica, y también evangélicos, también.
y también algunos de educación religiosa islámica que les interesa formarse en un máster de estas características. Entonces, bueno, pues aquí tienen ustedes los dos que ahora mismo están operativos, el del Instituto de Ciencias de las Religiones de la Universidad Complutense y el de un interuniversitario online que hacemos 3 universidades, la Pablo de Olavide de Sevilla, la Carlos III de Madrid y nosotros en la Universidad de La Laguna. Es decir, que finalmente aquello del libro blanco, que no terminó fraguando en algo como tal libro blanco, puesto que se dejó a la autonomía de las universidades el que optaran por el camino que quisieran, pero finalmente pues terminó concretándose. No fue la Sociedad Española de Ciencias de las Religiones la que llevó a que se concretase en toda España, pero sí muchos profesores asociados con esa sociedad, pues estuvimos en la conformación de estos másteres, ¿no? Bueno, en ese contexto el grupo nuestro hizo otro trabajo, que todavía se puede utilizar, que es un recurso de enseñanza online que financió una fundación, la Fundación Atman, que ya desapareció esa fundación, pero el recurso existe, llamado Las Religiones del Mundo, por si les interesa. Lo tienen el acceso en la web del CENICE, que es un centro oficial del Ministerio para la formación de educadores, ¿no? Entonces, bueno, pues si les interesa, tienen ustedes el recurso, y ese recurso pues sigue operativo. Si quieren les echamos un vistazo muy rápido al recurso, que aquí lo tienen. Hay que decirle que permita el Adobe Flash, y entonces miren cómo funciona. Es un aula, aquí abajo tienen las distintas religiones, y estos son una entrada a creencias y diversidad religiosa, que pueden pinchar y entran ustedes a temas como libertad religiosa, multirreligiosidad, conflictos, ciencia y religión, ética y religión, etc. O si no, pueden ustedes entrar directamente, voy pasándolo muy rápidamente, pueden entrar directamente a distintas religiones. Por ejemplo, judaísmo o islam o lo que fuera. O incluso, yo les aconsejo que si quieren hacer una mirada general, lo tienen ustedes en el mapa de contenidos. Este mapa de contenidos les permite ver, lástima que no tengo un poco más de tiempo, pero les permite navegar por los distintos contenidos que tiene, desde presentación, textos fundamentales, divinidades, culto, personajes especialistas, mujeres y religión, ritos, identidad, arte, cine, cronología, geografía, etcétera, de cada una de las religiones. Es decir, si por ejemplo les interesa, ponemos el budismo y les interesa los textos fundamentales, pues pinchan ustedes aquí y les sale un texto, este libro, que lo pueden ir abriendo y encuentran los textos fundamentales, y lo mismo para las distintas opciones. Y ya les digo, todos estos enlaces están activos y lo pueden ustedes descargar y aplicar perfectamente. 2007, otra alternativa. Ya ustedes ya deben de estar hartos de tantas alternativas. Pues sí, Historia y Cultura de las Religiones. En 2007 salió otra alternativa. Aquí ven los contenidos, estaba muy bien planteada, muy bien planteada. Seguro que les va a gustar cómo lo planteaban desde el punto de vista teórico. Dice: la materia hace un estudio de las religiones con un enfoque no confesional, ni de vivencia religiosa, ni de apología de ninguna de ellas, tampoco desde una defensa de posturas agnósticas o ateas. Se pretende mostrar al alumnado el pluralismo ideológico y religioso existente en el mundo en el que vive, desde el conocimiento de los rasgos relevantes de las principales religiones y su presencia en el tiempo y en las sociedades actuales, a la vez que se da importancia a la libertad de las conciencias y a la libertad religiosa como elementos esenciales de un sistema de convivencia. Se trata, en suma, de proporcionar un mejor conocimiento de la realidad del mundo en que se vive, a la vez que se favorece la convivencia en la actual sociedad pluralista. Es precioso, funcionó muy mal. ¿Por qué? Pues porque no conocía Vamos a ver, es una asignatura no obligatoria pero evaluable. Esto ya es la bomba.
O sea, ustedes, antes hemos visto que otra de las asignaturas era obligatoria pero no evaluable, y entonces la daba el profesor de educación física. En este caso es no obligatoria pero evaluable. Entonces ya se pueden figurar. Y había una posibilidad también de escoger atención educativa que no era evaluable. Entonces ya se pueden figurar que los alumnos, los estudiantes, ¿qué es lo que hacían? Pues una asignatura que le iban a evaluar pero no era obligatoria, pues coger otra que no le iban a evaluar y ya está. Y entonces, bueno, pues falló a pesar de que estaba muy bien planteada, pero por supuesto nadie formó docentes, bajo ningún concepto hubo esa, en fin, y en este caso era muy necesario para lo que han visto antes. No sé si se han dado cuenta, les he citado esto porque es, desde el punto de vista metodológico, extremadamente necesaria la formación de docentes si tienen que tener un enfoque que no sea ni de vivencia religiosa, ni de apología, ni de defensa de posturas agnósticas o ateas. Es decir, tiene que tener un conocimiento metodológico pues muy sofisticado realmente, es decir, necesita docentes bien formados y bien posicionados metodológicamente, lo cual, pues como no lo desarrollaron, pues tampoco así nos encontramos, ¿no? 2013, ¿qué pasó? Pues cambió el gobierno y la nueva ley educativa, la LOMCE, no tiene alternativa del tipo Historia y Cultura de las Religiones o Sociedad y Cultura y Religión, no tiene alternativa a las opciones confesionales de tipo de estudio de las religiones. La alternativa es valores sociales y cívicos en primaria y valores éticos en secundaria. ¿Y qué es lo que va a ocurrir? Pues que ya está en trámite el proyecto de ley de modificación de la Ley Orgánica de Educación, que se hará en este 2020 o quizá en 2021, en que, ¿qué es lo que va a ocurrir? Pues se elimina la obligación de cursar una materia alternativa a la religión, y la calificación de la religión no se tendrá en cuenta en el cálculo de la nota media en los procesos de acceso a la universidad o de obtención de becas, entre otros. Es decir, que ahora la religión confesional, que hasta este momento era no obligatoria pero se evaluaba, pues a partir de ahora será no obligatoria y no evaluada. Y no habrá alternativa. Por tanto, pues no sabemos lo que va a ocurrir con todo esto. Y conclusiones, ¿qué hacer? Pues ya les cuento, como estoy en cierto modo contándoles un poco mi vida, pues y además en estos contextos de reclusión tiende uno más a mirarse a sí mismo dentro, ¿no? Y verse, en fin, pues me perdonarán que sea tan personal, ¿no? Pero ¿qué hacer? Pues lo que podamos, ¿no? Desde luego, desde mi posición ya he perdido totalmente la esperanza en que en la escuela se enseñe algo en la línea de lo que a nosotros nos ha interesado, es decir, una enseñanza de las religiones al modo, yo siempre me he mirado al modo de la Europa del Norte, en que se vea como una enseñanza que es útil para entender el mundo y es útil para vivir el mundo y es útil para vivir la diversidad que nos rodea. Entonces, bueno, pues está claro que no está pensado de esa manera. Va a seguir habiendo las opciones confesionales porque los gobiernos no van a plantear nada en relación con los acuerdos del 79 con la Santa Sede, ni van a cambiar los acuerdos del 92 y por tanto con las de evangélicos, musulmanes y judíos. Por tanto, no va a cambiar el contexto de las educaciones, de la enseñanza religiosa confesional, pero no va a haber una no confesional. El futuro quizás sea que si hay acuerdos con ortodoxos, hay acuerdos con budistas, que hay acuerdos con mormones, pues que se incluyan más opciones en los colegios en los cuales haya un número suficiente de personas interesadas, pues probablemente se dé esa educación religiosa confesional. Pero yo no puedo dejar de evidenciar los problemas de una educación religiosa escolar segregada. Y si les interesa, pues aquí tienen una de mis posiciones en 2016 en la revista Historia y Memoria de la Educación, pues lo planteé, la enseñanza de las religiones en la escuela en España, avatares del modelo de aula segregada. Es un aula segregada. A la hora de la religión,
pues se segrega los católicos por un lado, los evangélicos por otra, los judíos por otra, los musulmanes por otra, los que no quieren ir a tal los meten en otro sitio, y en el futuro a lo mejor los mormones por otra, los budistas por otra, los ortodoxos por otra, y salta por los aires el aula segregada, se convierte en un aula segregada. Justo en las enseñanzas que no tendrían que segregarse, se segrega el aula. Entonces, claro, desde mi punto de vista, es una metodología muy, muy inadecuada. Y luego, pues, ¿qué hacer? Pues potenciar la enseñanza universitaria de las religiones, aunque sin la expectativa inminente de la formación de docentes para secundaria ni bachillerato. Y bueno, algunas propuestas de cosas que hemos hecho, pues OCWs, es Open Courseware, que tienen unos cuantos de introducción a la historia de las religiones, que tenemos en mi universidad, y que son cursos abiertos. Teorías y metodologías del estudio de las religiones, que es fundamental para la formación de docentes. Esta equivale a un nivel de máster para la formación de docentes desde un punto de vista no religiocéntrico, y bueno, y algunas sobre España en general, ¿no? Y nada más, esto es lo que yo quería compartir con ustedes, que espero que me perdonarán y que, bueno, habrán visto el laberinto en el que estamos insertos en mi país en esta cuestión, y las incertidumbres que el futuro nos puede deparar, y que no sabemos cómo van realmente a evolucionar.